El 21 de septiembre de 2020, un hombre de 77 años llamado Glenn McCauley fue arrestado por un asesinato que había permanecido sin resolver durante casi medio siglo. Pero esto es lo que me impacta, no era un fantasma, ni una sombra que se había desvanecido en la noche. Había estado viviendo en la misma ciudad todo ese tiempo. Fort Worth, Texas. A solo kilómetros de donde encontraron el cuerpo de Carla Walker. Y cuando la policía finalmente llamó a su puerta, sus primeras palabras fueron: "Yo no hice nada malo". Escucharán eso muchas veces en esta historia. Negación, evasión, el lento derrumbe de un hombre que creía que se había salido con la suya para siempre. Pero esta historia no trata realmente de él. Trata de un hermano que se negó a olvidar. Trata de un novio de secundaria que cargó durante décadas con el peso de la sospecha. Y trata del momento en que la ciencia finalmente alcanzó al mal. El 14 de febrero de 1974. Era el día de San Valentín. Carla Walker tenía 17 años. Era hermosa, popular, buena estudiante. Su hermano Jem tenía solo 12 en ese entonces. Y como cualquier hermano pequeño, la admiraba. Carla tenía un novio llamado Rodney McCauley. Él tenía 18 años y estaba enamorado. Esa noche, Rodney recogió a Carla para su cita de San Valentín. Pero no era una cita cualquiera. Rodney había estado ahorrando para algo especial. Le compró un anillo. Una pequeña rosa con un diamante en el centro. Se lo regaló antes del baile, y ella sonrió. Se lo puso. Bailaron toda la noche. Se suponía que sería perfecto. Pero la perfección no dura. Después del baile, se estacionaron en un lugar tranquilo, solo querían estar solos. Se besaban, hablaban, hacían cosas de adolescentes. Y entonces alguien abrió la puerta del coche. Rodney ni siquiera vio la cara. Solo una silueta. Una pistola. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre le golpeó la cara con la culata. Carla gritó. Le rogó que parara. Y entonces dijo las palabras que perseguirían a Rodney por el resto de su vida: "Deja de golpearlo. Me iré contigo". Tomó una decisión en ese momento. Se entregó a cambio de la vida de Rodney. Y luego ella desapareció. Rodney, sangrando y apenas consciente, logró llegar tambaleándose a la casa de Carla. Jim estaba durmiendo en el sofá cuando escuchó chirriar unas llantas y luego la voz de Rodney afuera, llamando a su padre. Salió corriendo. Rodney estaba cubierto de sangre. El asiento del acompañante estaba vacío. Y así, sin más, la infancia de Jem Walker, de 12 años, terminó. Llegó la policía. Llegó el FBI. Pero en lugar de buscar a un asesino, comenzaron a mirar a Rodney. Esa es la parte de esta historia que todavía me indigna. El novio siempre es el primer sospechoso, ¿verdad? Hasta los vecinos de Carla pensaban que Rodney estaba involucrado. Pero la familia Walker no. Dejaron que Rodney durmiera en la cama de Carla después de que salió del hospital. Se aferraron a él porque sabían. Sabían que él la amaba. Pasaron 3 días. Nada de Carla. Entonces un detective recordó un caso del año anterior. Una chica llamada Becky Martin había sido encontrada en una alcantarilla en las afueras de Fort Worth. Así que los equipos de búsqueda comenzaron a revisar los túneles subterráneos. Los padres de Jem entraron primero. Y entonces Jem escuchó a su madre gritar. Él lo llamó el grito de la muerte. Habían encontrado a Carla. Más de 1000 personas asistieron a su funeral. Rodney estaba allí, sentado con la familia. Pero todos lo miraban a él. Susurrando. Juzgando.
Se acercó al féretro de Carla para despedirse una última vez, y fue entonces cuando notó algo. El anillo que le había dado días antes ya no estaba. No en su dedo. En ninguna parte. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Cayó de rodillas. Una amiga de la familia llamada Cindy lo abrazó mientras él sollozaba. Dijo más tarde que sintió que el corazón se le salía del pecho. Después de la graduación, Rodney se fue. Se mudó a Alaska, trabajó en una plataforma petrolera y nunca pensó regresar. No podía. Porque Fort Worth era un lugar donde todos creían que él había matado a la chica que amaba. Pero Jem se quedó. Y Jem se llenó de rabia. No la clase de rabia que grita y rompe cosas. La clase silenciosa. La que se convierte en obsesión. Comenzó a dormir en la alcantarilla donde había aparecido el cuerpo de Carla. ¿Se lo imaginan? Un niño de 12 años, luego un adolescente, acostado en el frío y la oscuridad de un túnel de concreto, esperando. Esperando que el asesino regresara. Quería entender lo que Carla había visto en sus últimos momentos. ¿Seguía viva cuando la llevaron allí? ¿Tenía miedo? Claro que tenía miedo. Dijo que sentía el frío para sentir lo que ella sintió. Eso no es venganza. Eso es amor. Pero también es un dolor que nunca se cura. Jim decidió que se iba a hacer policía. Quería resolver el caso de Carla él mismo. Así que solicitó ingresar a la academia. Y entonces algo salió mal. Su visión comenzó a nublarse. A empeorar. Los médicos le dijeron que tenía una rara enfermedad genética. Se estaba quedando legalmente ciego. Su sueño de ser detective se terminó antes de empezar. Uno a uno, sus hermanos dejaron Fort Worth. Su padre falleció, cargando la culpa de no haber hecho justicia para su hija. Su madre murió, como dice Jem, de pena. Y Jem se quedó. Solo. Pero no derrotado. Cada año, hacía lo único que podía. Llamaba a la unidad de casos sin resolver del departamento de policía de Fort Worth. Cada año, pedía que reabrieran el expediente de Carla. Y cada año, le decían que no. Hasta 2020. Fue entonces cuando habló con una detective llamada Leah Wagner. Ella era nueva en la unidad. Y cuando Jem le contó la historia de Carla, algo hizo clic. Wagner dijo más tarde que pensó en su propia hija. En cómo a ella le gustaría que alguien luchara por su hija. Así que abrió la caja. Y dentro de esa caja había algo que no existía en 1974, esperanza en forma de ADN. Verán, cuando mataron a Carla, la policía había hecho su trabajo. Recolectaron pruebas. El vestido rasgado. Otras prendas. Un cargador de pistola. Y el sostén de Carla. En 2009, alguien había logrado obtener un pequeño perfil de ADN de ese sostén. Un perfil masculino. Pero era pequeño. Muy pequeño. 5 nanogramos. Eso es casi nada. Y no coincidía con ningún criminal en la base de datos. Así que se quedó allí. Durante más de una década. Pero para 2020, la tecnología había cambiado. Wagner encontró un laboratorio privado en Houston que podía trabajar con muestras diminutas. La desventaja, el proceso consumiría todo el ADN restante. Si fallaba, la evidencia desaparecería para siempre. Jem dijo que sí de todas formas. Había esperado 46 años. No iba a dejar que el miedo lo detuviera ahora. Y funcionó. El laboratorio devolvió un nuevo perfil de ADN. Y esta vez, tenía un nombre. Glenn McCauley. Wagner revisó los archivos antiguos de 1974. Y allí estaba. Sospechoso número 22. La policía lo había entrevistado en ese entonces porque un cargador de pistola encontrado en la escena coincidía con un tipo que se vendía localmente. McCauley tenía uno.
Le hicieron un polígrafo. Lo pasó. Así que lo dejaron ir. Pero el ADN no miente. Lo encontraron todavía viviendo en Fort Worth. Un oficial fue a su casa. Su esposa Judy abrió la puerta. Sí, soy la señora McCauley, dijo. Y el señor McCauley está atrás. Cuando Wagner comenzó a hacer preguntas, McCauley se mostró arrogante al principio. Yo no hice nada malo, repitió. Pero entonces su esposa empezó a corregirlo. Él dijo que había estado con ella la noche en que Carla desapareció. Ella dijo, eso no es cierto, Glenn. Yo estaba en Midland visitando a mis padres. Así, sin más, su coartada se derrumbó. Wagner no podía arrestarlo todavía. Necesitaba ADN fresco. Así que envió oficiales a su basura. Encontraron un popote de McDonald's. El ADN coincidía. El 21 de septiembre de 2020, arrestaron a un hombre de 77 años por un asesinato cometido cuando tenía 31. Durante el interrogatorio, McCauley seguía diciendo que no conocía a Carla. Que nunca la había visto. Que no la reconocería ni si estuviera parada a su lado. Entonces Wagner le dijo que su ADN estaba en el cuerpo de ella. Irrefutable. Él se quedó en silencio. Y luego dijo 3 palabras, yo la ahorqué. Había guardado esa confesión durante 46 años. Cuando Wagner llamó a Jem para decirle que habían hecho un arresto, Jem rompió a llorar. Luego llamó a Rodney a Alaska. Lo atraparon, dijo Jem. Y Rodney, que había pasado toda su vida adulta siendo el presunto asesino, solo dijo, ¿lo atraparon? Pero aquí es donde esta historia toma un giro que quizás no esperan. McCauley no quiso decir dónde había dejado el cuerpo de Carla. Dio indicaciones, pero estaban mal. Los detectives sospechaban que había matado a otras mujeres. Entre 1967 y 1985, varias chicas y mujeres jóvenes habían desaparecido alrededor del día de San Valentín en Fort Worth. Intentaron que confesara. Él se cerró. Y Jem, que había pasado toda su vida persiguiendo venganza, se dio cuenta de algo. Ya no quería venganza. Quería respuestas. Y paz. Dijo, solo siento compasión y perdón. De verdad. Y cuando tienes compasión y perdón en tu corazón, el mal no tiene control sobre tu espíritu. Eso es algo extraordinario viniendo de un hombre que durmió en una alcantarilla esperando a un asesino. Entonces sucedió algo más. El hijo de McCauley, Roddy, se enteró de la verdad sobre su padre. Estaba devastado. Fue al juicio, desesperado por entender. Y Jem Walker se acercó a él. Roddy dijo más tarde que esperaba enojo, odio, cualquier cosa menos lo que realmente pasó. Jem dijo, ¿puedo darte un abrazo? Y se abrazaron. Jem le dijo que él no era responsable de los pecados de su padre. Que no era su culpa ni su responsabilidad. Roddy se derrumbó. Dijo después que Jem también era víctima de su padre. Y sin embargo, Jem era el que lo consolaba a él. Al día siguiente, Jem y Rodney se sentaron junto a Roddy en la sala del tribunal. Las víctimas y la familia del asesino, uno al lado del otro. Y entonces Glenn McCauley los vio. La jueza estaba a punto de comenzar el tercer día de testimonios. McCauley se inclinó y le susurró algo a su abogado. El abogado caminó hacia el estrado. Y entonces McCauley cambió su declaración a culpable. Fue sentenciado a cadena perpetua. No hubo más juicio. No más negación. Al final, les dio eso. Después de la audiencia, la detective Wagner tenía una sorpresa más. Se acercó a Rodney y le entregó una caja pequeña. Dentro estaba el anillo de compromiso de Carla. El que él le había regalado el día de San Valentín de 1974. El que él creía perdido para siempre. Había estado en la sala de evidencias durante 46 años.
Rodney lo sostuvo y lloró. Dijo que había recuperado un pedacito de su corazón. Hoy, Jem Walker es legalmente ciego. Pero ve con más claridad que la mayoría. Se mantiene en contacto con Rodney. Y también con Rory McCauley. Ayudó al hijo del asesino de su hermana a encontrar la paz. Un senador de Texas llamado John Cornyn ha propuesto la ley Carlo Walker. Un proyecto que ayudaría a los departamentos de policía a acceder a tecnología avanzada de ADN para casos sin resolver. Porque el caso de Karla no se resolvió solo con determinación, sino con ciencia. Y hay cientos, quizás miles, de familias que todavía esperan. Jem dijo algo al final que no dejo de pensar. Dijo: espero que Karla sea feliz. Y espero que sepa que nunca nos rendimos. Nunca nos rendimos. Esa es toda la historia. Un niño de 12 años que se convirtió en un hombre que se negó a dejar que su hermana fuera olvidada. Una detective que trató un caso sin resolver como si fuera su propia hija. Un novio que regresó después de 46 años para limpiar su nombre. Y un asesino que creyó que había escapado de la justicia. Estaba equivocado. Simplemente no sabía que a veces la justicia tarda medio siglo. Pero siempre llega. Y cuando llega, devuelve un anillo al chico que nunca dejó de amar a la chica. La justicia puede ser lenta, incluso puede parecer ciega, como lo fue Jem. Pero la verdad tiene una paciencia infinita. Esta historia nos enseña que el mal puede esconderse a plena vista, pero que la persistencia y el perdón son fuerzas mucho más poderosas que cualquier crimen. Como dijo alguna vez el gran psicólogo William James, aceptar lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia. Jem Walker no recuperó su vista, pero finalmente pudo ver la justicia. Rodney McCoy no recuperó a Karla, pero recuperó su dignidad. Y Karla finalmente puede descansar, sabiendo que su familia nunca, jamás, se rindió por ella.